Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Esta noche vamos a hablar del cólera. Lo han visto en los telediarios, en los periódicos. Se está hablando del cólera en Haití. Y bueno, a uno le asalta un poco la preocupación, ¿verdad?, sobre los peligros que podría correr la República Dominicana de que también tengamos cólera aquí, porque hay cólera, ya está, se sabe, hay cólera en Haití y que pudiera venir para acá el cólera. Y uno tiene la preocupación también, que es mi caso, de que todos los días, ante los peligros y amenazas de la vida cotidiana, pues nos viven llenando de miedos. Todo es un miedo, el miedo al terremoto, el miedo al huracán, el miedo a la enfermedad, el miedo al desempleo, el miedo a la vejez, el miedo, en fin, todo nos viven llenando de miedos. Y bueno, no sé si la vida se ha convertido en una resistencia a los miedos. Pero la mejor manera de enfrentar la cotidianidad, los peligros, las amenazas normales, corrientes de la vida diaria, es el saber. El saber, poder entender las cosas. Porque cuando usted las entiende, ¿verdad?, pues usted entonces puede saber qué puede pasar. Usted tiene certidumbres. El saber le provee certidumbres. De manera que para hablar del cólera y no meter miedo, sino encontrar certidumbres, ¿verdad?, respuestas, hemos traído nosotros aquí a una bióloga, académica e investigadora también, que ya ustedes la conocen, la profesora Ángela Guerrero. Con Ángela vamos a conversar para entender qué es el cólera, qué tenemos que hacer y entonces podamos dejar a un lado los miedos, lo que no quiere decir ser irresponsables. No, irresponsables no, sino ante este peligro, ¿qué debemos hacer? Pero con la racionalidad de vida. Ángela, buenas noches. Buenas noches. El cólera. Sí, ese es el nuevo cuco que tenemos. Aquí siempre tenemos algo que nos persigue. Así es. Eso era la gripe aviar, Sí. el otro era el H1N1 Sí. y ahora el último es el cólera. Pero la verdad es que nosotros vivimos con las bacterias. Las bacterias son parte fundamental de la vida en el planeta. De hecho, fueron las primeras que iniciaron la vida en el planeta. Y si no hubieran bacterias, pues no estuviéramos nosotros aquí tampoco. Y la verdad es que el 99.9% de las bacterias son bacterias buenas. Bacterias que limpian el cianuro de las minas de oro, de los ríos, bacterias que comen petróleo, bacterias y ahora con la ingeniería y la ingeniería genética y la biotecnología, podemos crear superbacterias que hagan cosas, podemos codificar el ADN de muchas bacterias para que hagan, entre otras cosas, insulina, biomoléculas, para bien y para mal. Bacterias que se comen el petróleo derramado, por ejemplo. Sí, que no ha sido una de las líneas de investigación. El problema es que no dedicamos dinero A la investigación. las políticas de investigación, como hemos dicho otras veces aquí en Ojalá. Y la verdad es que el cólera es una bacteria bastante manejable, ya se conoce, se conoce mucho. Las epidemias de cólera en Europa fueron famosas. Sí. Recuerda la novela de García Márquez, El Sí. amor en los tiempos del cólera. Sí. Porque claro, era hasta que no se hicieron los alcantarillados en las ciudades no fueron modernizadas, hasta que no se separó las heces fecales del resto, ¿no?, de la comida y de nuestro quehacer cotidiano. El mundo está lleno de cólera. Recuerda antes de la de Haití, la última epidemia fue en Zimbabue, Sí. con el despelote que había y que hay todavía en ese país, y con que Robert Mugabe se negaba y decía que no había tal cosa, y que superaron por la buena voluntad de muchas de las ONG que hay trabajando en ese país, con una organización de limpieza, de retirar los cubos de desperdicio casero y de no disponer de ellos medalaganariamente. Allí donde Con eso se controla el cólera, Allí- controlando el agua potable y controlando la deposición de los excrementos y de los desechos hogareños. O sea, podemos concluir que el cólera entonces aparece,
se multiplica esta bacteria allí donde no hay higiene pública, por ejemplo, sí, ¿verdad? donde hay contaminación no hay agua fecal. potable y no hay agua potable. El cólera, al igual que las salmonelas, que los tifos, que la salmonela, el tifos es una salmonela, todo eso son bacterias. Y los coliformes, todo eso es contaminación por excremento humano. Entre otras más, pero esas son las más patógenas, porque las bacterias las patógenas son las que causan enfermedad. Pero de todas formas, el Vibrio cólera, que es el nombre de la bacteria, es una bacteria que tiene una mortalidad muy baja. Hoy salió en el Caribe un buen reportaje sobre esto, y decía que tiene una mortalidad de un 1%. Sí, así es. Mucho menor que el de la gripe de todos los años. Sí, porque todos los años mueren millones. Mueren muchísima gente de gripe. Todas las personas que no tienen un sistema inmunológico fortalecido, los envejecientes y los infantes, por ejemplo, que unos no han desarrollado bien su sistema y otros ya van en declive sus células. Entonces, por lo tanto, son los que son la población de mayor riesgo, que es algo de lo que la gripe anterior, la H1N1, se distinguía porque afectaba justo a la población de mediana edad. Que finalmente resultó, Ángela, no, también que más personas murieron de la gripe normal que de la H1N1. Otro circo mediático, pero lo que está ocurriendo ahora con los virus de la gripe es muy interesante. Yo oí a un mexicano hablando que había una conferencia internacional, por cierto, por la radio, y él estaba refiriendo que en México ahora están circulando varios virus, H2N3, no sé cuánto. O sea que hay una diversidad genética en el virus de la gripe. Y recuerda, mutaciones. No solo mutaciones, sino que son virus diferentes. Diferentes, ok. Por eso hay H1N1 y H1N5, que es el más virulento. Y ese es el problema. Recuerda en el artículo que yo escribí para La Perspectiva Ciudadana, que los amigos de Ojalá creo que pueden verlo en internet, ¿no? Sí, Perspectiva Y Ciudadana. recordar ahí sobre los retrovirus, que se recombinan varios pedazos de un virus del cerdo con el de las aves y con el del humano. Entonces, afortunadamente en el cólera no ocurre esto. No ocurre es una bacteria, el Vibrio cólera, y es muy conocida. El único problema es que, como todas las bacterias, tienen un ADN muy antiguo y muy fortalecido, y cuando hay las condiciones adecuadas, pues ocurre un brote. ¿Y esas condiciones cuáles son? Hacinamiento, falta de higiene pública y sobre todo la contaminación de las fuentes de agua potable. Si se contamina las fuentes de agua, es decir, ríos, arroyos, cañadas, y si no, entonces hay que asegurarse de que las tomas de los acueductos, que no le entre agua sucia cuando llueve y todo eso que siempre se hace normalmente en este país, por eso hace mucho que no hay brotes de cólera. Una curiosidad, Ángela. Se dice, bueno, tanto tiempo la República Dominicana, o la isla, ¿verdad?, libre de presencia de casos de cólera conocidos, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que ahora resurja? ¿Dónde estaba la bacteria? Las bacterias, alguien especuló de que podía estar en estado latente, o sea, que estuviera en el subsuelo, por ejemplo. Sí. Explícanos esto. ¿Por qué después de 50 años aparece? Porque no es verdad que insalubridad, problemas de todo tipo, vinculados a la pobreza, los ha habido siempre, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Y por eso siempre hay las bacterias. Explícanos eso. Bueno, pero nos lo vas a explicar después de la pausa. Ok. Quiero pedir tu permiso. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, Ángela Guerrero va a explicar entonces por qué ahora el cólera.